Hola, bueno, como todo, león, hoy estoy haciendo vivo el lunes. Espero que Instagram les vaya avisando. Ya este fin de semana estuvo movido, mientras les voy contando para que después lo vean. Estuvo bastante movidito, estuve feriando viernes, sábado y domingo. El domingo anduve por San Telmo y con los autores autopublicados, y me traje La muerte es un relato de Pablo de Micheli. En vez de preguntarnos qué es la muerte, deberíamos preguntarnos quién somos ante la muerte. Hay tantas voces en este libro como respuestas. Voces viudas, voces médicas, voces familiares, resentidas o infantiles, crepitando entre tumbas. La escritura de Pablo de Micheli nace de un oído bien calibrado que sintoniza toda clase de resonancias y las hace florecer alrededor de lo que nos cuesta nombrar. Las piezas narrativas de este libro merecen ser leídas en voz alta, releídas en silencio y en el tumulto, porque en sus párrafos sonoros hallamos nuestras inquietudes más profundas y a la vez nuestra infinita capacidad humana para darle sentido a lo que no parece inconmensurable. Pronto lo voy a estar leyendo. Son cuentos. Y después me traje La sombra de las luciérnagas de Julián Contreras. En medio de la infinita oscuridad de la existencia hay palabras que brillan con la fuerza de un sol. Cada cuento es un amanecer y un abismo que seguirá creciendo en la mirada del lector. Aunque la magia se extinga y las esperanzas se ahogue, perdurarán dulcemente en las memorias de las noches el resplandor de las tinieblas y la sombra de las luciérnagas. Bueno, también pronto lo voy a estar leyendo. Y otro de Juli, Libres como el fuego. Un barco tripulado por brujas de diversos rincones del mundo recoge a un personaje exiliado de un pueblo atravesando por la codicia. Una novela ambientada en una dimensión tan fantástica como atroz, llena de horrores y maravillas, mujeres oprimidas, dogmas peligrosos y el fantasma del colonialismo orbitando en esta historia anegada de prodigios, penurias y fascinaciones. Estos son otros de sus libros. Así que me hice de más lectura, y eso que tengo pendiente. Estuvo muy linda la feria. Agradezco a los escritores, siempre autores autopublicados. Algunos de los Feriando con Cuentos en Luna se conocieron. Muy lindo, la verdad, un lindo grupo. Bueno, voy a llamar a Maxi, a ver si ya está. A ver, le mandé invitación, a ver si entra, porque hoy vamos a hablar de otro clásico. A ver si está por ahí. Vamos
de nuevo a ver si se puede sumar. Ahí está. Vamos a hablar de una reliquia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Qué calor, ¿eh? Ah, llovió para seguir con el calor. Llovió para joder. ¿Cómo andan? Bien. Conté las adquisiciones que me traje. El de Pablo de Micheli, Juli Contreras y Juli Contreras. Vos El de también, Pablo, adquiriste un par. el de la muerte es un relato. La muerte es un relato, sí. Mm, es un... Después lo voy a leer. Después te digo. Sí, interesante, ¿eh? Yo estuve hablando con él y estoy saliendo con delay. Yo te escucho bien, vos te escuchas con delay quizás. ¿Querés salir y volver a entrar? No, no creo. Es raro. Si no me pongo Bueno, a ver. auriculares, a ver si te escucho mejor. No, lo que pasa es que hablo y me escucho el rato. Ah, a ver, espera, pongo auriculares. Bueno, no importa. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Te escuchás bien? ¿Ahora? Sí. Ah, bueno, listo, Quizá era por eso. puede ser. Bueno, espera que voy a apagar la tele porque estoy saliendo. Ah, me voy a acomodar un poquito mejor. Ahí se van Están sumando igual, mientras. los programas. Ahí estoy, ¿eh? ¿Se van sumando? Sí, se sumó a Reese Whitbeck. Hola. Bueno, Ahora sí. Bueno, estamos hoy con vos- Miguel Cané. estuvo linda la feria, ¿eh? Linda Lindo, feria, lindas cosas. sí, la verdad que muy bien organizado, muy hermoso el lugar. Los escritores impecables, todos, la verdad que uno aprende porque escucha distintas voces, distintas puestas. Todos esos libros, ¿no? Que quizá uno no encuentra en cualquier lado, ¿no? No, por eso los autopublicados tienen un plus. No Sí, salen. sí. Y ojalá, me gustó el lugar, ojalá se siga dando y bueno, y se van sumando más gente incluso a Cuentos Sol y Luna, ¿no? Más Sí, autores. de Micheli ya se sumó. Después tengo que... Pablo de Michele, sí. Qué bien. Bueno, mejor. La verdad que es un momento importante para juntarnos y también vernos, conocernos personalmente o por lo menos tener algún contacto con cada uno, Esto entre me nosotros. gusta. Que se conocieron los mismos que están en el grupo de Mm, Feriando con Cuentos, que se hayan conocido. sí, sí, quizá no siempre es fácil lograr eso, ¿no? Pero bueno, cuando nos une algo en común que es la escritura, a todos, aparte Ah, del autopúblico. a mí la lectura, no la escritura. Es verdad, pero algunas cosas tenés escritas como para editar, no, ¿no? No, Mm. no. No, pensé que algo, viste, como nosotros, como escribíamos de adolescentes, ¿no? Esos cuadernos de adolescente, quizás, viste que hoy se publica todo, digamos, ¿no? Se puede editar todo hoy en día. Así que nunca se Estuve, sabe. estuve haciendo tarea, pero no llegué. No, no importa. Bueno, Yo estuve. ¿de qué vamos a hablar?
Juvenilla. Bueno, esa es la edición de Crónica, ¿no? Muy buena. Esta, ¿sabe que no sé? Sí. ¿Vos decís que esta es la edición de Crónica? Sí, son los libros de Crónica. De Crónica en su faceta editorial, ¿no? Creo que lo hacían con Diario Popular. Edición Nuevo Siglo. Queda hecho Ah, No es de Crónica. pero no dice abajo Crónica. ¿Ahí abajo no? ¿Qué dice? Biblioteca 100%. No. Ah, no sé por qué los tengo. O quizá venía en un momento con el Diario Crónica. Bueno, pues yo tengo varios de esos libros. La verdad que te salvan. Ah, Yo tengo este de la colección de la revista Siete Días. Bastante, la letra bastante clara y grande, ¿no? O sea, con dibujos. Ay, con dibujos, me encantó. Sí, está bueno este libro. Qué bueno. La verdad, ¿En, sí. en, en el mismo año lo habrá sacado? No creo. No, esto es de la década del 80 por ahí, pero lo editó en 1884, si no me equivoco, el libro. Ahora, Eh, espera, porque hice tarea, sí, espera. Juvenilla, 1882. 1882, me confundí. Sí. Es un año en el que gobernaba Roca, el país, era el presidente, el año que se editó, ¿no? Él, en 18, no me acuerdo si en esos años, llegó Te a doy, ser intendente. bueno, te doy una ayuda a memoria que me hice la tarea. Vos andás portando. Miguel Mm. Cané nació en Montevideo el 27 de enero de 1851. Mm. Estoy leyendo porque no me Sí, acuerdo muy bien. sí, no es uruguayo, es argentino. Mm. Y falleció el 5 de septiembre de 1905 en Buenos Aires. Fue un escritor y político. Yo no Sí, sabía. Una de las plumas más representativas de la generación del 80, de la literatura argentina, dice. claro, Todo. porque es la época en que gobernaba, que el presidente era Roca, de 1880 a 1886 creo que fue Roca. Después de todo lo que fue la campaña del desierto, ¿no? Y lo que cuenta en Juvenil en realidad está ambientado, calculo yo, en el comienzo de la década de 60, que ahí gobernaba Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre. Sí. Lo que cuentan en la novela, ¿no? Que son los años en el Colegio Nacional, en En realidad. 1860, entre Sí. 1863 y 1868 cursó su bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es Sí. donde hizo ¿1800 cuánto? 60. 1863 y Claro, 1868. está bien. Bueno, todos esos Época años. en que era un internado de varones durante la dirección del canónigo Eusebio Agüero. Mm. El Nacional queda ahí cerca de Plaza de Mayo, ¿no? Es el colegio ese emblemático donde pasaron tantos políticos, ¿no? Creo que Martín Lustó creo que estudió ahí Yo también. lo que no sabía Mm. en la época de Miguel Cané era un convento. Ah, claro. Sí, eso incluso lo dice en la novela, ¿eh? Lo cuenta. Dice, nos perdíamos por los pasillos del convento. Eh, yo incluso, mira, hay una frase de ese libro que lo tengo en apuntes, la uso en apuntes de filo. Más allá de que personalmente con Canet tengo muchas diferencias, ¿no? Es un personaje bravo, histórico. Seguramente que posicionarse en la época, ¿no? Qué cosas hoy nos parecen que estuvieron bien y que estuvieron mal, y en ese momento quizá
no eran tan polémicas. Él, en algunas cuestiones fue bastante duro con la inmigración, ¿no? En 1902, con algunas leyes, cuando fue senador. ¿Pero por qué? ¿Eh? Porque ocupó, vamos a decirle a la gente que ocupó varios cargos. Estuvo de intendente de la ciudad de Buenos Aires Sí. en 1892 al 93. Sí, un año. Ministro del Interior de la Nación. Sí. Diputado de la Nación Argentina en 1898-1904. Ministro de Relaciones Exteriores. Senador de la Nación en 1898-1904. Así que tuvo varios cargos políticos. Aparte de Todos casi, menos presidente, creo que hizo un poco de todo, en realidad. Bueno, le mandamos un saludo ahí a Laura, que también se juntó a escuchar. Se nos vamos sumando gente. Bueno, voy a comentar Dale. un epígrafe que uso acá en Apuntes de Filo. A ver si lo encuentro. Para una fiesta, ¿no? En un capítulo digo, Miguel Cané de Juvenilia. La pluma ha corrido inconscientemente, quería hablar del antagonismo entre porteños y provincianos. Y heme aquí, lejos de mi objeto. O sea, él dice que quería comentar lo que pasaba entre porteños y provincianos y se le perdió el rumbo mientras escribía la novela, ¿no? Pero ¿por qué esa pica entre porteños y provincianos ya estaba en esa época, ¿no? Eso lo cuenta bastante en la novela. No llegué a tanto. Bueno, eso lo cuenta. A mí me gusta, hasta ahora la primera parte me encanta, cuando habla de los viejos amigos. Marqué un montón de cosas de lo primero. Ah, ¿leíste el primer capítulo? No, yo lo leí todo hace tiempo y marqué algunas cosas como para tener en cuenta, ¿no? Él, en realidad... Dale, contalo vos. Dale. A ver, voy a leer algunos de los capítulos. Por ejemplo, a ver si agarro acá... Yo tengo una frase de los primeros. ¿Querés que te la lea? ¿ver? Sí. Cada uno debe seguir la vía que su índole impone, porque es la única en que puede desenvolverse la fuerza relativa de su espíritu. Qué bien, bueno, casi como Whitman eso, ¿no? Sí. Está casi en la onda de Walt Whitman. Yo leo el principio del capítulo 10, para tener una idea de cómo era esta vida en el internado del colegio, ¿no? Sí. Del Colegio Nacional. Recuerdo una revolución que pretendimos hacer contra don José M. Torres, vicerrector entonces, y de quien más adelante hablaré, porque le debo mucho. La encabezábamos un joven, Adolfo Calle de Mendoza, y yo. Al salir de la mesa, lanzábamos gritos sediciosos contra la mala comida y la tiranía de Torres. Las escapadas habían concluido, y otros motivos de queja análogos. Torres me hizo ordenar que me presentara, y como el tribuno francés a quien plagiaba inconscientemente, contesté que solo cedería a la fuerza de las bayonetas. Un celador y dos robustos gallegos de la cocina se presentaron a prenderme, pero hubieron de retirarse con perdida porque mis compañeros, excitados, me cubrieron con sus cuerpos, haciendo descender sobre aquellos infelices una espesa nube de trompadas. El celador, que como Jersey había presenciado el combate de lo alto de un banco, corrió a comunicar a Torres, plagiando él a su vez a Lafayette en su respuesta al conde de Artón, que aquello no era un motín vulgar, ni una medición, sino pura y simplemente una revolución. O sea, se quejaban de la comida, por momento, ¿no? Esto... Se quejaban de la comida y en los primeros capítulos que leí, se quejaban de que los despertaban muy temprano. Sí, que los despertaban muy temprano, tal cual.
Era como un grupo medio como de atorrantes casi en un colegio, ¿no? Un grupo que quería rebelarse y que a la vez la educación era dura, ¿no? Ahí, para terminar con todo, Yo ¿no? no diría que eran atorrantes, pero ¿No? para mí la educación era más dura en ese momento. Sí. Eh, todo esto lo podemos pensar como qué papel tenía la disciplina, ¿no? En aquel momento, buena, ¿qué papel tenía la disciplina, ¿no? En esos colegios, ¿no? La dureza de la educación, ¿no? Él escribió más cosas. Eh, Ahora te digo lo que escribió. Otro libro que se llama En viajes, quiero decir, por afuera de Juvenilia, escribió otros libros también. Ensayos de Mariano el Encargado, antes de Juvenilla, charlas literarias, traducción de Enrique IV, y escribió en varios diarios también. Sí. Este es otro capítulo, el 18, que me gusta mucho, que tiene que ver con esto de dónde viene esta pica entre porteños y provincianos, ¿no? Porque el provinciano en esa época tenía mucho poder también, ¿eh? Era alguien escuchado. A lo largo de la historia hubo muchos enfrentamientos, ¿no? Con Urquiza, con Rosas, entre lo que es la capital, Buenos Aires, y lo que conocemos como el interior, ¿no? Esto también hay que pensarlo, ¿no? Él acá primero fue intendente y después senador, por lo que leemos en su historia, ¿no? Me parece que fue primero intendente y después senador. Fue Eso es muy... intendente, ministro del Interior, diputado de la Nación, ministro de Relaciones y por último senador. Ah, por último senador. Por eso. Claro. En general siempre pasa al revés. Primero es senador y después es intendente, ¿no? En realidad ahora sería jefe de gobierno, ¿no? Lo que el título jefe de gobierno es un título que por los 90 se le dio a lo que es la intendencia de Buenos Aires, ¿no? Queda como un poco extraño, ¿no? Decir jefe de gobierno, no sé, a mí me suena un poco raro. Bueno, capítulo 10, el comienzo. La pluma ha corrido inconscientemente. Quería hablar del antagonismo entre porteños y provincianos. Y heme aquí, bien lejos de mi objeto. El hecho es que el nuevo vicerrector, por una u otra razón, decidió gobernar con un partido, sistema como cualquier otro, aunque para él tuvo consecuencias deplorables. Creíamos entonces, exageradamente, que todos los castigos nos estaban reservados, mientras los provincianos tenían asegurada la impunidad absoluta. Las conspiraciones empezaron, los duelos parciales entre los dos bandos se sucedían sin interrupción, hasta que la conducta misma de don F.M. justificó la explosión de la cólera porteña. Don F.M. nos organizaba bailes en el dormitorio, antiguamente destinados a capilla, en el que aún existía el altar, y en el que en otro tiempo, bajo el doctor Agüero, se hacían lecturas morales una vez por semana. Esto que decíamos que era un convento, ¿no? Funcionaba como un convento. Este tipo les organiza una fiesta a todos los muchachos de ahí del lugar, ¿no? Que era como una cosa como muy aburrida, todos hombres, se ponían, se emborrachaban y terminaban ahí a las trompadas con los provincianos, eso es lo que cuenta, ¿no? Básicamente, se armaba la pica, digamos. No fue, por cierto, el sentimiento religioso el que nos sublevó, sino aquella profanación. Pero como en esos bailes había cena y se bebía no poco vino seco, que por su color, reemplazados el jerez a la mirada, sucedía que muchos chicos se embriagaban, lo que era no solamente un espectáculo repugnante, sino que autorizaba ciertos rumores infames contra la conducta de don F.M., que hoy quiero creer calumniosos, pero sobre cuya exactitud no teníamos entonces la menor duda. El simple hecho del baile revelaba, por otra parte, en aquel hombre una condescendencia criminal, tratándose de un colegio de jóvenes internos, régimen abominable por sí mismo, y que solo puede persistir a favor de una vigilancia de todos los momentos y de una disciplina militar.
claro, lo que está diciendo acá Miguel Canés, encima que nos aburría, quería que bailáramos todos juntos. O sea, lo único que lograba era que nos emborracháramos, en realidad, ¿no? O sea, él se queja un poco de eso. Y me da la sensación que se queja de que solo sea un colegio de varones, ¿no? Eso también es parte del reclamo que hace Miguel Cané, ¿no? No sé, el Colegio Nacional. Debería ser difícil. Debía ser difícil. No sé el Colegio Nacional en qué época empezó Hacer mixto. a ser mixto, pero calculo que como todo el resto de los colegios, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que pasaba, ¿no? Esta vigilancia extrema que ellos tenían, podemos relacionarla también con todos los que piensan en el sistema de la vigilancia, ¿no? Con Michel Foucault. Yo con lo que lees lo transporto ahora. Como uno te mira cuando uno dice, bueno, yo me recibí en la escuela tanto, que si te recibiste en una escuela de capital o algo así de renombre, para el currículum es una cosa, y cuando decís que te recibiste en una de la provincia o algo así, te ven con otros ojos. Ah, mirá qué interesante. Cómo eso sigue desde esa época, ¿no? Desde 1864, porque en esa época lo escribió este relato, ¿no? Más o menos. Es otra cosa para el currículum. Es otra cosa. Quizá ahora se emparejó un poco, ¿no? Hay muchas universidades en la provincia, Sí, hay escuelas importantes. se está haciendo cosas, Sí. Sí, pero eso es como que quedó, ¿no? Quedó como algo de todo eso, ¿no? Que si estudias en los colegios de capital o en las universidades, por eso es malísima, pero para el currículum es como más prestigioso, ¿no? Da la sensación. Sí. Eso sí puede ser que... Bueno, lo que pasa es que la Universidad de Buenos Aires fue la primera de Buenos Aires fue la Universidad, la UBA. Porque antes había una universidad en Córdoba. Ojo que ahora el Colegio Nacional de Buenos Aires es uno de los mejores a nivel. Sigue siendo, claro. El Pellegrini también. La primera universidad se hizo en Córdoba, ¿no? Que la trajeron ya con el virreinato, en la época de los virreyes. Y después la UBA en Buenos Aires, ¿no? Pero muchos iban a estudiar a Europa. Por eso mucho de lo que él cuenta, esas anécdotas del que hablaba en francés, o el conde de no sé cuánto, de Lafayette, era porque ellos admiraban mucho todo lo que pasaba en Francia, ¿no? Por eso cuando hablábamos de Whitman, estábamos muy lejos de todo eso acá, ¿no? De la cultura de Estados Unidos. Muy lejos, porque se miraba mucho Europa en realidad. Se traían los mármoles de París, ¿no? De Roma. No se miraba Estados Unidos ni el resto de Latinoamérica ni hablar, digamos, no se tenía idea. Pero no era algo que no era común, digamos. Estas frases de los europeos, de los franceses, eran como lo que se imitaba, ¿no? Lo que se buscaba imitar. Igual se sigue mirando mucho afuera y no se valora lo que tenemos acá. Sí, se sigue, sí, yo a veces pienso, ¿no? Esos viajes en barco que duraban un mes para llegar a estudiar, ¿no? Después no sé cuánto tiempo estaban estudiando, pero viajar era, y no viajaba cualquiera, ¿no? Pero era una locura. Tanto tiempo en barco para ir a estudiar, ¿no? Era muy complicado. Se sigue mirando, decís, hacia afuera. Yo no sé si se va tanto, ¿no? ¿Se va a estudiar afuera, a las universidades de afuera hoy en día? No sé si a estudiar, pero se ve la vida de afuera como que es una maravilla y la nuestra no, y en verdad hay muchas cosas buenas acá. Sí, por eso yo a veces muchas veces los docentes que estudian o que dan clases en la facultad de Capital también dan clases en la provincia, ¿no? Pero quizá ese mismo docente no exige lo mismo en la provincia que en la capital. Puede ser. O si no, quedó el mito de que en Capital el título es mejor. Pero en muchos sentidos quedó como ese mito, ¿no? Como, de hecho, bueno, igual hoy estamos en otra época, porque con las redes sociales y todo,
incluso la educación cambió, ¿no? O sea, lo que antes era una exigencia cruel, incluso como era esto de juvenilia, hoy en día no podría pasar porque te escrachan directamente, ¿no? ¿Quién va a hacer Igual una...? lo que veo cuando leí esto, cómo venimos arrastrando cosas que no las podemos terminar de sacar. de... Sí, De eso, de vos decís, mirar en el de afuera y no lo que tenemos. o el lugar de Buenos Aires, ¿no? En el centro, por ejemplo, decía, cuando se quejaba del lugar, de la importancia que le daban a los provincianos, que no sabemos hasta qué punto le daban más importancia que a ellos. Pues él se quejaba igual. Decía, creíamos entonces, exageradamente, que todos los castigos nos estaban reservados mientras los provincianos, nosotros éramos el Estado de Buenos Aires, decía, gritaba Canet, nosotros éramos del Estado de Buenos Aires. O sea, está diciendo nosotros éramos más importantes, dice Canet acá, eso, bueno, imagínate, ¿no? Ya viene de esta época, ¿no? El Estado de Buenos Aires, casi como que un Estado aparte de la Argentina. O sea, no dijo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé por qué, pero bueno, podría haber dicho tranquilamente. Pero bueno, se hace, hoy no se dice Estado de Buenos Aires, ¿no? Pero esa idea ya rondaba, ¿no? En esa época, de un Estado No, autónomo, ¿no? se dice, vivo en Capital Federal. ¿Y dónde vivo? En zona oeste. Ah, zona oeste. Zona sur. Volvemos a lo mismo. Vos más o menos en tu libro también lo planteas esto. ¿En Apuntes de Filo? Sí. Y El tema de... y en el otro, cuando vas a tirar currículos y esas cosas, uno Sí. te ven el currículo diferente. Sí, sí, puede ser. Capaz que ahora cambió un poco, pero... Bueno, lo que pasa es que uno dice por ahí zona oeste. Zona oeste también es Caballito y es capital, ¿no? En realidad. Pero también es de repente Merlo, zona oeste, ¿no? Es como que abarcar, Ni hablar si venís de otra provincia, mucho claro, más lejos. mucho más lejos, sí. Bueno, estas ideas, ¿no? A ver si tengo algún otro capítulo para recordar. Mientras yo voy a recordar que Miguel Cané fue hijo de Miguel Toribio Cané Andrade y Eufemia Cáceres Morales, ambos porteños, y nació, bueno, que había nacido en Montevideo durante cuando la expatriación de su familia, a los 2 años de edad, tuvo que venir para Buenos Aires. A los 2 años se llegó acá. Poco después de la caída de Juan Manuel de Rosas. Claro. Y dice, Sí. y en 1863 y 1868 cursó el bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la época en que era un internado de varones durante la dirección del canónigo Eusebio Agüero. Las experiencias vividas en ese colegio fueron narradas en Juvenilla en 1884. Bárbaro. Bueno, también es interesante estudiar en un lugar que fue un convento, ¿no? Esa relación tiene que ver porque durante el virreinato la religión y las iglesias tenían un lugar importantísimo. Si uno recorre esos cascos de la ciudad de Buenos Aires, como la Manzana de las Luces, va a ver que muchas escuelas en realidad eran conventos, ¿no? Eran lugares de oficio religioso la mayoría. Y estaba en los conventos para varones y los liceos para las chicas. Claro. Nada que ver con el liceo, o en algún punto, esta historia no tiene mucho que ver con el liceo de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Este grupo de chicos, salvando las distancias puede haber algo, ¿no? Pero acá no se los ve muy afín a la poesía, ¿no? A ellos. No, porque lo que ahí no... Sino que cuestionan todo el poder de los docentes, ¿no? El poder del claustro, el poder, la autoridad, digamos, es lo que van cuestionando. Y un poco se pelean con el resto, digamos. Ellos son Buenos Aires, ¿no? Eso es lo que pasaba todo el tiempo, ¿no? Como... Bueno, él era
llegó a ser intendente, ¿no? Eso ya lo... Fue Sí, intendente, fue también corresponsal de guerra franco-prusiana. claro, también estuvo ahí. Voy a leer lo que es el final de la novela. Acá en esta novela son 118 páginas en este libro, no sé cuánto tenés ahí, en esa edición. Acá son 118. 126. Quizás está con otra letra. Claro. Sí, esta es una letra grande, la verdad que yo lo agradezco. A ver. Esta página. Este no trae dibujo de Bueno, me voy a conseguir esa edición. la manera de escribir es muy clara en este libro. Es como que te atrapa todo lo que él quiere expresar casi como un adolescente, ¿no? En el momento que lo escribió. Pero Y a la no vez... solamente el grupito que estaba con él, también todo lo que querían expresar los adolescentes de esa época. Sí. Y nos pone un poco en contexto, ¿no? Porque no cualquier obra te ubica en lo que pasaba en esa época, ¿no? Lo más cercano quizá es una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, ¿no? No sé si lo leíste, ese viaje que hace, quizá lo leímos en la escuela también, ¿no? A los indios ranqueles y cuenta las costumbres de los indios. Bueno, ellos en realidad, el tema de Mansilla, incluso Cané, no se llevaban muy bien con los indios, la verdad, no querían otra cosa que no sea un producto europeo, ario y civilizado, ¿no? Eso que decía Sarmiento, civilización o barbarie. O sea, eso está bien planteado. Lo que hace Mansilla nada más es visitarlos, ¿no? O sea, él igual, la idea era terminar con todos los indios, ¿no? De que había en La Pampa, en la Patagonia, en todo el país, ¿no? Eso fue lo que pasó. Los trajeron para acá, los vendieron, ¿no? Los ponían como personal doméstico. Bueno, en ese sentido la política fue muy distinta a la de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, son esos años, es una efervescencia, es una nación que está comenzando, ¿no? En realidad, eso es lo que pasaba. Lucio B. Mansilla era un general también, ¿no? Como todos, Mitre también, antes de ser presidente era general, y tiene sus libros, ¿no? Sobre la guerra, sobre la formación del país, o sea, todas las ideas de Mitre creo que son las que más quedaron impregnadas en el país, ¿no? Yo igual creo que Juvenilla lo que te atrapa es, primero, saber algo de lo que pasaba en ese momento de la historia. Segundo, habla de un colegio que es muy, muy, como hablar, no sé, un colegio afuera parecido al Nacional de Buenos Aires, no sé cuál será, pero un colegio importante. Muy top para la época, digamos. No, y es importante ahora. Hoy también, sí. Nacional Buenos Aires. Sí. Sin duda es la cuna de la mayor cantidad de políticos, digamos, que tuvimos en el país, digamos. Muchos pasaron por ahí. Políticos, investigadores, científicos, ¿no? Porque si no vamos a pensar que de ahí salieron todos crápulas, y no es tan así, ¿no? Voy a leer lo que dice atrás acá en el libro. Juvenilla es el libro más estimado por el tono picaresco y la emoción de sus evocaciones estudiantiles, de uno de los escritores más representativos de la literatura argentina del siglo, me matan, del siglo XIV, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Otro, ¿Cómo? ¿de qué siglo es? Del siglo XIX. 19. Sí. Otros escritos de Cané son de más peso, pero jamás desalojarán a Juvenilla del lugar merecidamente ganado y mantenido en el corazón de los argentinos. Yo creo porque habla del colegio, un colegio emblemático.
Nos muestra Canet como un gran observador de las costumbres y discriminador de las ideas, de juicio ponderado y fervorosa simpatía por el bien y la belleza. Amar el estudio, se pueden emprender los estudios superiores a cualquier edad, los preparativos no. Es necesaria la disciplina que solo se acepta en la infancia, la dedicación absoluta del tiempo, el vigor de la memoria, nunca más poderosos que en los primeros años, la emulación constante y la ingenua curiosidad, son sus palabras. O sea, él lo criticaba en el momento que lo vivía, pero después lo valora todo lo que le enseñaron. Sí. Él lo valora. Voy a leer parte del final, cuando él rememora esa época, ya como cuando estaba trabajando, creo que en el Congreso, ya como senador, ¿no? Lo incorpora a Juvenile mientras, a este relato mientras vuelve a su actualidad, ¿no? O sea, habla de un tiempo presente sobre un pasado, ¿no? Bueno, voy a leerlo. Era una época en que vivía agobiado por el trabajo. Además de mi cátedra, dirigía el correo. Pasaba un par de horas diarias en el Consejo de Educación y, sobre todo, redactaba el Nacional. Tarea ingrata, matadora si las hay. Así solía llegar a clase fatigado, y cuando el tema no era interesante, mi palabra salía pálida y difícil. Pero las campanas del Colegio Nacional estaban allí. Desde el aula las oía fácilmente, y a sus primeros ecos recordaba mis horas de estudiante, el ansioso anhelo por salir de la clase. Miraba mis alumnos fatigados y cortaba familiarmente la conferencia. En otras ocasiones, el eco de la campana me servía de excitante, y si alguna vez salieron mis discípulos contentos, ignoraban que lo debían al vago sonido que me traía los más dulces recuerdos de mi infancia, mis ambiciones de estudiante, mi esfuerzo por ocupar el primer puesto y la memoria del gran maestro que nos hizo amar el estudio y la ciencia. Acá, él lo que hace es contar cuando daba clases en la universidad, ¿no? Escuchaba el sonido de la campana. No sé si es el sonido de la campana de la universidad o el sonido de la campana de estar cerca del edificio del Nacional, ¿no? Eso es lo que no lo deja muy claro, pero bueno, como sea. Sí, a ellos para despertarlos les tocaban la campana. Claro. Bueno, mejor que un llamado telefónico, ¿no? Mejor, ¿no? Que un despertador. Por lo menos uno se despierta más lentamente. Al colegio la campana. Dice, sí, amar el estudio. A esa impresión primera debemos todos lo que en el Colegio Nacional nos hemos educado, la preparación que nos ha hecho fácil el acceso a todas las sendas intelectuales. Bueno, él le agradece, ahí le empieza a agradecer, ¿no? Bueno, y yo lo engancho, porque él en la primera parte se encuentra con un ex compañero, y escuchá lo que hablan, ¿eh? ¿Y qué tal binomio? Le llamaban binomio, porque era un genio en matemáticas. ¿Cómo va la vida? Bien, estuve 5 años empleado de la aduana de Rosario, 3 en la policía, y como mi suegro con quien vivo se vino a Buenos Aires, busqué aquí un empleo y en él me encuentro desde que llegamos. ¿Y las matemáticas? ¿Cómo no te hiciste ingeniero? O algo así, tú tenías disposiciones. Sí, pero no sabía historia. Pero no veo, binomio, la necesidad de saber si Carlos V de Francia era o no hijo de Carlos IV para hacer un plano, lo que sea, ¿no? Entonces le dice, desengañate, el que no sabe de historia no hace camino. Tú eras también bastante fuerte en matemáticas, dime, ¿cuántas veces desde que saliste del colegio
¿Has resuelto una ecuación o has pronunciado solamente la palabra coseno? Creo que muy pocas veces, binomio. Y en cambio, yo te he seguido en artículos de diario, en discursos de polémicas, en libros. Creo que has hecho flamear la historia. Sí, hasta una cátedra has tenido con sueldo. ¿No es así? Sí, binomio. Me encanta. Él lo que le dice es que la historia es interesante, Sí. que no tiene que dejar de estudiar, ¿no? Como, ¿por qué abandonó eso, no? Me parece que le cuestiona. No, que como él, que hace de matemática, lo que le dice binomio es que el que no sabe de historia, al revés, Mm, él le dice que también la historia es importante. mm. Binomio se la hace ver, que no solo la Ah, matemática iba a vivir está de bien, matemática. claro, claro, claro. ¿Cuándo vas a decir coseno? ¿Para qué lo vas a usar en la vida diaria, no? Eh, bueno, ahí está la mirada de Miguel Canet también como político, ¿no? La importancia que tenía la historia para él, ¿no? Eh, Si ya todo lo le relacionado. dice, binomio le dice, desengañate, el que no sabe de historia no hace camino. Mirá, es casi como la voz del autor, directamente, César, ¿no? Si no sabes sobre tu pasado, no vas a seguir avanzando. Miguel Canet al revés le decía que por qué dejó las matemáticas, porque él Bueno, era bueno, pero y el chico, el amigo, el compañero le dice, no, es importante la historia. bueno, sí, sí, pero es un Miguel Canet ficcionalizado. Se puede decir que la voz del otro también es el mismo Canet, ¿no? O sea, porque eso supongo que son ideas que maneja él, seguramente. Eh, Voy a ir lo que es el final, ¿no? Lo que esta mirada que él tiene sobre la educación, después de tanto despotricar contra los profesores, contra esta disciplina del colegio, él termina así, ¿no? Y Sí, como dando un consejo general a todos, ¿no? A todos los estudiantes. a ver. Yo diría al joven que tal vez lea estas líneas paseándose en los mismos claustros donde transcurrieron 5 años de mi vida, que los éxitos todos de la tierra arrancan de las horas pasadas sobre los libros en los años primeros, que esa química y física, esas proyecciones de planos, esos millones de fórmulas áridas, ese latín rebelde y esa filosofía preñada de jaquecas, conducen a todo lo que se lanzan en su seno a cuerpo perdido. Bendigo mis años de colegio y ya he trazado estos recuerdos. Que la última palabra sea de gratitud para mis maestros y de cariño para los compañeros que el azar de la vida ha dispersado a todos los rumbos, ¿no? Ahí termina. 1881. Por eso, Bueno, pero lo editó. por eso lindo Juvenilla, cómo pasa desde despotricar por la escuela, todo, y después uno valora lo que es la educación y la importancia de la educación, la importancia de leer, de estudiar, de saber. Sí, esta edición viene con dibujos, ¿no? Ay, qué lindo. Qué lindo está. Sí. Claro, esa vuelta de tuerca que él da, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que los castigos también eran duros en esa época, ¿no? Para los estudiantes Sí. que se portaban mal. Eh, Basta preguntarle a algún abuelo o a alguien que nos cuente qué pasaba antes con los castigos, ¿no? Bueno, el que alumbraba la noche el convento, el colegio, ¿no? También está acá dibujado. A ver, ¿de quién son los dibujos? Ya te digo. Eh, Moraleja, sí. es importante la educación.
Sí. Chicos, chicas, chiques, estudien. Bueno, esta edición es de septiembre del 83, ¿no? Es una colección clásica Huemul que salía por la revista Siete Días. No me aparece quién es el autor de los dibujos, pero está muy linda la edición. De la editorial Abril, la colección Huemul, clásicos de la literatura argentina, ¿no? Bueno, acá, vi que se asentaban en estos lugares para estudiar, ¿no? Estos claustros, estos asientos, ¿no? Más altos. Como banqueta. Claro, un banco más alto. Ellos como un fresco de la época, ¿no? Por momentos no deja de lado nunca lo que era la realidad del país, él, ¿no? Es como que lo invade también el político, ¿no? Que él ya era, porque cuando lo escribe ya empezaba a cumplir funciones, ¿no? La figura de Mitre siempre está presente, ¿no? De Bartolomé Mitre. Voy a leer un párrafo más, ¿no? Dale. Capítulo 21. Las autoridades del colegio habían comenzado a preocuparse seriamente en dar mayor ensanche a los dormitorios destinados a enfermería, en vista del número de estudiantes, siempre en aumento, que era necesario alojar en ella. Una epidemia vaga, indefinida, había hecho su aparición en los claustros. Sus síntomas eran siempre un fuerte dolor de cabeza, acompañado de terribles dolores de estómagos. Voy. El hecho es que la enfermería era una morada deliciosa. Se charlaba de cama a cama. El caldo, sin elevarse a las alturas del consomé, tenía un cierto gustito a carne, absolutamente ausente del líquido homónimo que se nos servía en el refectorio. Pescábamos de tiempo en tiempo un ala de gallina y, sobre todo, no íbamos a clase. ¿Eh? Está contento porque... Mirá cómo pasó de rebelde, de festejar que no iba a la clase, a después decir que la educación era lo más importante. No, esto está en la mitad del libro, ¿no? En la mitad del libro él recuerda cómo festejaba El no ir a clase. el ir a clase y ir a enfermería, a ser atendido. Recordemos que en esa época volvía a aparecer, empezaba a aparecer lo que era la peste que amarilla, ¿no? La peste amarilla que azotó a Buenos Aires, ¿no? Ya empezaba a aparecer. Cada tanto aparecía con fuerza, ¿no? Y bueno, mucha gente todavía no había aparecido con toda la fuerza de la década del 70, por eso él cuenta en la década del 60 lo que pasaba con esas primeras apariciones, ¿no? De la peste. Después fue mucho peor. Muchos nobles y muchos funcionarios se trasladaban a lo que es el barrio de San Isidro, ¿no? Zona norte, para el lado de Caballito, escapando de la peste amarilla, ¿no? Que mató a mucha gente, por ejemplo, en San Telmo, ¿no? Toda esa zona de San Telmo fue feroz. Sí. Hay un cuadro muy famoso, no sé si es de... Ay, ahora no me acuerdo. Que está presente el doctor Argerich, que entra a un lugar y ve a la persona cayendo al suelo agobiada por la peste. Bueno, es un cuadro de los más famosos. Esa época, ahora voy a sacar un libro que lo tengo a mano, de Graciela Ramos, Los amantes de San Telmo, se habla de esa época de la peste amarilla. Qué bueno, Graciela Ramos. ¿De qué editorial es? Suma. Qué bien. Suma. ¿Es nuevo? Más o menos, a ver, pero ahí te digo. Está muy bueno el libro. Los amantes de San Telmo, letra 2021. ¿Sí? Ah, nuevo, sí. ¿Los amantes de San Telmo se llama el libro? Sí. Qué lindo, qué interesante. Cuenta la época de la peste amarilla.
Mira, Bueno, ¿querés que te lea de qué trata? En el marco de la terrible epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad de Buenos Aires en los años 1870 y 1871, Graciela Ramos vuelve a enamorarnos con sus fascinantes personajes. Los amantes de San Telmo cuenta la historia de Vittorio, militante anarquista, hijo de inmigrantes italianos, un joven idealista decidido a pelear por mejorar las condiciones paupérrimas de los inmigrantes en una ciudad en pleno crecimiento. Pedro, por el contrario, proviene de una familia adinerada de la oligarquía porteña, pero para su desgracia es confinado y escondido, ya que padece enanismo. Sayen, por su parte, es una hermosa indígena sobreviviente de la campaña del desierto de Roca, que expulsada en su tierra llega a Buenos Aires en busca de una nueva vida. Entre los tres le dan forma a esta original y atrevida historia de amor en la que se cruzan los destinos de estos jóvenes con los acontecimientos históricos que dejaron sus huellas en nuestro país. El hermoso barrio de San Telmo, en el sur porteño, es el escenario de la nueva y esperada novela de Graciela Ramos, autora de Lágrimas de la Revolución y La Capitana. Está muy bueno. Después, si querés, te lo paso y te lo presto. qué bien, gracias, gracias. ¿Qué, es una autora que ya tiene libros anteriores? ¿Tiene Sí, libros? Ah, sí. Que a mí me llama la atención en esos libros como el laburo que tienen que hacer, ¿no? Para juntar datos históricos, ¿no? sí, sí. Tanto trabajo de campo, ¿no? Como para hacer los personajes, que resulte verosímil, ubicarlos en un espacio, en una época justa, en un año que pasó tal acontecimiento, ¿no? Es como retrotraerse, bueno, un siglo atrás, es como un flor de trabajo, ¿no? Yo admiro a esa gente que puede hacer eso. Yo no sé si podría hacer algo así. Está bien que la ficción te da un cierto campo de juego para mentir, para exagerar, no tiene que ser exactamente la realidad, pero trabajar esos datos es Pero fuerte, ¿eh? es lindo porque te van poniendo en Mm. situación y te hacen conocer la historia. Bueno, pues tengo otra edición acá de A Juvenilia, ver, ¿cuál otra tenés? Biblioteca Tradición Argentina, la editorial ¡Ay, hermosa! Biblioteca de la Tradición Americana. Eh, esto es un. Esto es de la editorial Tor. Tor tiene muchos Histórico, libros, ¿no? ¿Eh? histórico. Sí, 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 estos son esos libros viejos, ¿viste? Con. ¿Ves? Ya amarilla la hoja está prácticamente. Esta letra ya es más difícil. Oye, espera que vuelvas, espera que estás. Si no salí, vuelve a entrar. Vamos a esperar a ver Maximino que le vuelva al internet o quizás. Si me estás viendo, salí y volvés a entrar. Justo estábamos ya terminando. Sí, se fue porque se le cortó el internet o algo, la señal. A ver si vuelve a entrar o le mando yo. Ahí le mandé invitación a ver si está. Puede ser que se haya quedado sin datos o algo así, o se haya cortado el internet. O salvo que haya tenido un corte de luz, hay muchos cortes de luz. Igual ya estábamos cerrando, ya estamos terminando el vivo y estábamos mostrando una edición que tenía de juvenil.
No, indiscutiblemente algo le pasó con el internet. Voy a mandar la invitación de nuevo. Ahí le mandé de nuevo. Chicos, vayan a leerlo, después de leerlo, van a valorar la importancia de lo que es la educación, porque a pesar de haber pasado por el colegio y haber sido un grupo rebelde en su momento, los estudiantes, los que estaban en el convento, que era un convento en la ciudad de Buenos Aires, después él valora mucho todo lo que le habían enseñado. Voy a cerrar y los despido de este vivo. Ahora ahí se está tratando de unir, a ver si le mando. Ahí te mando invitación, Maxi. Si no, escribime por acá, si no podés, ya vamos cerrando. Bueno. Espero que les guste, vean el vivo hasta donde estuvo. Ya igual ya habíamos hablado del libro de Miguel Cané, su vida, todo, y después próximamente vamos a agarrar algún otro clásico del momento. Gracias, Maximino. Eh, el otro fin de semana, no, el otro. Semana por medio vamos a estar con algún otro autor. No, no se puede unir. Me dice Instagram que le cuesta unirse. A ver, ahí le mandé la invitación. No, no. Bueno, gracias por estar ahí. Vean después el vivo. Queda guardado. Besos a todos. Gracias.